En nosotros se cumple esa palabra que fue escrita hace muchos años para los que vivían en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Reciban esta bienvenida y felicitación por tan acertada decisión de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos con Él en este momento, nos hace bien a todos. Dios precioso, Dios de amor, Dios maravilloso. Nos da mucho gusto estar platicando contigo a cada rato, porque la verdad es que tú estás aquí, estás en mi corazón y estás en el corazón de todos los que te han recibido. Yo no sé cómo a veces se nos olvida eso y nos asustamos o nos impresionamos, y tú estás ahí, no falta nada. Y vamos a seguir disfrutando tu palabra. Seguiremos por siempre hasta que un día estemos juntos y nos veamos cara a cara, como dice la Biblia. Bendito seas, Dios. Bendito seas. Amén. Casi al final del segundo viaje evangelístico, leemos en Hechos 18, en los versículos 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y poder. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué Pablo quería ir a Jerusalén? Entre tantas respuestas, más de uno piensa que Pablo, considerando que los miembros de la iglesia de Dios que estaban en Jerusalén eran pobres, planeó recoger una ofrenda en todas las iglesias formadas por gentiles convertidos al cristianismo para apoyar a los de Jerusalén. Se intuye que Pablo tenía en mente enseñar cómo se puede propiciar la unidad de la Iglesia Universal, pues si todos forman el cuerpo de Cristo, deben sentir la situación de pobreza económica de sus hermanos y apoyarlos con una ofrenda en dinero para convertir la enseñanza teórica en una alegre práctica cristiana. Tómalo en cuenta. Puede ser que tú y yo también estemos entre esa gente que tiene que aprender la lección. Por fin, Pablo regresó a Jerusalén. Está un tiempo, que no se sabe cuánto tiempo, pero después decide visitar nuevamente a los hermanos, iniciando así el tercer viaje evangelístico. Y como ya revisamos, después de recorrer Galacia y Frigia, llegó a la región de Asia, estableciéndose en la ciudad de Éfeso, y ahí estuvo casi 3 años. Estando en Éfeso, que pertenece a la región griega de Asia, Pablo escribe 2 cartas a la iglesia de Dios que está en Corinto, que perteneció en tiempo antiguo a la región griega del Peloponeso. Corinto y Éfeso estaban frente a frente cruzando el mar Egeo. Estaban frente a frente, pero tenían que cruzar el mar Egeo para llegar una a la otra. El Peloponeso es una península unida al territorio del norte de Grecia por el istmo de Corinto. Al oeste del Peloponeso está el mar Jónico, mientras que al este está el mar Egeo. El área contenía varias ciudades importantes en la antigüedad, como Micenas, Argos, Megalópolis, Esparta, Elis, Esenia y Corinto. La región también contiene los importantes sitios religiosos antiguos de Olimpia, Epidauro, Ismea y Nemea, que regularmente albergaban los Juegos Deportivos Helénicos, en particular los Juegos Olímpicos. Corinto fue una ciudad griega, helenística y romana situada en el istmo que une la Grecia continental con el Peloponeso. Para el tiempo de Pablo era capital de la provincia de Acaya. Acaya era una pequeña región de Grecia. La antigua Corinto era un centro de comercio, tenía una flota naval que participó en varias guerras griegas, fue destruida por los romanos que saquearon la ciudad en el año 146 a.C. La ciudad volvió a tener un periodo más brillante cuando Julio César fundó su colonia en ese lugar en el año 44 a.C. y organizó las tierras agrícolas en parcelas organizadas para distribuirlas entre los colonos romanos.
En el siglo I después de Cristo, la ciudad volvió a florecer y se convirtió en un importante centro administrativo y comercial. Además, tras la visita de Pablo entre los años 51 y 52 después de Cristo, aproximadamente 18 meses, Corinto se convirtió en el centro del cristianismo primitivo en Grecia. Pablo, estando en Corinto, escribió 2 cartas a los tesalonicenses. En una audiencia pública, Pablo tuvo que defenderse de las acusaciones de los hebreos de la ciudad en torno a que su predicación iba en contra de la ley mosaica. El procónsul romano de ese momento juzgó que Pablo no había infringido ninguna ley romana, por lo que se le permitió continuar con sus enseñanzas. A partir del siglo III después de Cristo, la ciudad comenzó a decaer, siendo atacada en 267 y 396 respectivamente. En la antigua Corinto existían cultos a Afrodita, que era la protectora de la ciudad, Apolo, Demeter, Desmoforo, Hera, Poseidón y Helios, y varios edificios a los fundadores de la ciudad. Además, habían fuentes sagradas. La más famosa era Peirene. Desgraciadamente, la destrucción en el año 146 borró gran parte de ese pasado religioso. Hoy solo quedan restos del templo de Apolo. Cuando veamos en alguna foto, eso que se ve es el resto del templo de Apolo. Ya en el tiempo de la dominación romana en Corinto, siguieron siendo adorados junto a humanos Afrodita, Poseidón y Demeter. Respecto a la población, en tiempos de Pablo tenía de 700,000 a 800,000 habitantes, de los que 400,000 eran esclavos, aproximadamente el 50% de la población. Corinto era rica e inmoral. Tal era la reputación de una moral corrompida de esa ciudad. En otras regiones de Grecia, para hablar de desorden y vicios, se usaba la expresión vamos a corintizar. Y la expresión muchacha corintia quería decir prostituta. En un momento histórico había 1,000 sacerdotisas esclavas del templo en Corinto, pues ahí había prostitución ceremonial. En su tercer viaje evangelístico, Pablo estuvo 2 años en Éfeso y desde ahí escribió 2 cartas a los corintios. Algunos opinan que estuvo 3 años en Éfeso. No vamos a discutir por eso. Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso. Parece que Pablo había enviado una carta a los corintios a través de Timoteo, quien pasaría por Corinto en su camino a Macedonia, por allá por el año 55 o 56 después de Cristo. En una segunda carta, Pablo habla de la carta anterior a los corintios e indica que ha recibido una carta de respuesta de los corintios, que llegó a Éfeso por medio de un grupo que incluía a Estefanas, Fortunato y a Caico. Aunque no se conoce el contenido exacto de esa primera carta de Pablo, cuando se lee el contenido de otra carta a los corintios, se entiende que esa carta contenía preguntas relacionadas con el matrimonio y la soltería, de los alimentos ofrecidos a los ídolos, de los dones espirituales y de determinadas contribuciones especiales que los corintios estaban realizando. Pablo responde a esas preguntas en una segunda carta, que hasta hoy se conoce como primera carta a los corintios, y expresa su preocupación por las divisiones que han surgido entre los corintios, de las cuales ha sido informado por miembros de la familia de Cloé. La redacción de la carta no era fácil, pues le habían presentado situaciones difíciles que se estaban viviendo en la iglesia que estaba en Corinto. Si somos observadores, encontraremos que Pablo llevaba sus situaciones difíciles a Jesucristo y buscaba tratarlas a la luz de la cruz de Cristo y del amor de Cristo. Por eso, en los primeros 10 versículos, pronuncia por lo menos 10 veces el nombre de Jesucristo, de Cristo. Eso nos dice que Pablo descansaba en ese nombre, que es sobre todo nombre. En los versículos 1 al 3 del capítulo 1, vamos a encontrar lo característico de las cartas de Pablo, un saludo. Estamos hablando ya sobre lo que tenemos como diapositiva 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde el saludo, Pablo afirma que fue Dios quien lo llamó para que fuera enviado de Jesucristo. Respecto a Sóstenes, seguramente el secretario de Pablo para esta carta, o sea, Sóstenes fue el que escribió esta carta como secretario de Pablo, según Hechos 18-17, era el encargado de la sinagoga de los judíos en Corinto, al que golpearon en un ataque a Pablo. Sóstenes creyó en Jesucristo y era muy bien conocido por los miembros de la iglesia en Corinto. Probablemente es la razón por la que Pablo incluye su nombre en el saludo de la carta. Cuando Pablo escribe, siempre tiene en mente que la iglesia es propiedad de Dios, es la iglesia de Dios. Esa forma de pensar nos lleva a buscar la integración de la iglesia y expresa tres aspectos relacionados con cada cristiano. En primer lugar, son santificados en Cristo Jesús. Santificados quiere decir dedicados o consagrados dentro de Cristo, metidos, colocados, separados para algo especial, para ser especial o especiales, toda vez que sin Cristo estaban en el grupo de pecadores separados de Dios. Pero por la gracia de Dios que se manifestó en la cruz, todos los humanos recibieron ese regalo, la oportunidad de ser beneficiados con ese sacrificio que fue ofrecido a favor de los que creyeran. Y esos que han creído ahora están separados, metidos dentro de Jesús, santificados en Cristo. Ahora bien, desde el punto de vista gramatical, aquí santificados es un participio y entonces denota un estilo de vida. Son llamados a ser santos. La versión 1909 de la Reina Valera tiene la mejor traducción, llamados santos. Son dos adjetivos. Recordemos que los adjetivos describen al sustantivo. Llamados debe tomarse como una invitación. ¿A qué lo invitan? A ser santos. Y santo debe entenderse como consagrado, como propiedad y al servicio de Dios. Esa consagración debe mostrarse en una vida de calidad que lo distingue de los demás. Aquí la separación no es física, no es de posesión, es de acción entre los que no son llamados a ser santos y los llamados a ser santos, porque uno que es santo en Cristo Jesús, simple y sencillamente se da a conocer porque se parece a Cristo. Dice enseguida, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Amplía la realidad de los cristianos, pues no son unos pocos, no son de una localidad. En este caso, de Corinto, por ejemplo. O podríamos decir, no son de Colombia, de Perú, de México, de Venezuela. Vamos allá, son todos los que en cualquier lugar, mejor dicho, en todo lugar, se amplían los límites. Es la tierra, todo el globo terráqueo, incluso el cielo, el mismo trono de Dios, con todos los que invocan el nombre de. Esto nos da una visión global, total. La iglesia no solo es mundial, es universal. Así que si tú perteneces a una congregación a donde llegan 3 hermanitos, 3 cristianos, y dicen, ay, somos muy poquitos, pues no, fíjate que no, alégrate, porque todos los que invocan el nombre del Señor Jesús son tus hermanos y son la iglesia de Jesús. Termina la idea puntualizando que el Señor es su Señor y nuestro Señor. Es el Señor, máxima autoridad, pero tiene cuidado de cada uno de nosotros, por eso es nuestro Señor y Rey, pero también de todos y cada uno de los que lo invocan, por eso es su Señor. Es maravillosa esta verdad, parece trabalenguas, pero no, está explicando Pablo, para que no nos confundamos, para que no tomamos a Jesús como mi Señor y no te lo presto, es de todos. Después de presentarse y hablar de la elección de Pablo y la elección de los corintios para ser santificados en Cristo,
llamados santos o llamados a ser santos, así como a formar parte de la Iglesia Universal, a fin de que tengan una mentalidad global y globalizadora, tal y como debe ver y verse cada cristiano en relación con él mismo, con los otros cristianos de la localidad, sin dejar de percibir su lugar, posición y acción en la iglesia local, en la iglesia regional y en la iglesia universal. Ahora Pablo procede a explicar la razón de su acción de gracias. En otra diapositiva dice la razón, acción de gracias, dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Confirmando en ustedes, dice Pablo, en nosotros. En el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Da gracias por los Corintios. Y como esta carta pasó a formar parte del Nuevo Testamento, también da gracias por los creyentes, por ti y por mí. Da gracias porque la gracia no es lo mismo, ¿eh? Da gracias porque la gracia del griego charis, como gratificante, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida humana, la gracia fue dada a Jesucristo. Porque si Dios es amor, naturalmente nos ama, quien en su amor nos regala la vida eterna, vida de Dios. Es lo que quiere decir la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo repito. Pablo agradece la gracia, o sea, la influencia divina sobre el corazón humano para que pueda aceptar la vida eterna. Da gracias porque fueron enriquecidos en Jesucristo, principalmente en toda palabra y en toda ciencia. Nos enriquece también a nosotros. ¿Cómo sucede este enriquecimiento? Al aceptar la invitación, ser llamados, inició el proceso de santificación en sus vidas, hasta llegar a ser santos, o sea, que muestren a Jesús en su diario vivir, siendo este el principal testimonio de que Cristo ha sido confirmado en ustedes, dice Pablo. En nosotros, digo yo, Adela. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dotado de todo lo necesario, como regalos. Nos ha dado regalos que nos dotan, que nos habilitan, que nos capacitan, para que en el día de nuestro Señor Jesucristo seamos irreprensibles. O sea, nadie pueda reprendernos de algo. Aquí necesitamos aclarar. ¿Qué quiere decir con el día del Señor Jesucristo? Y exactamente, ¿qué quiso decir con irreprensibles? La expresión día del Señor viene desde el Antiguo Testamento. Quería decir, el día que los judíos esperaban que Dios participara directamente en la historia, aquí en la tierra, el día de juicio de toda la humanidad. Ya en el Nuevo Testamento, los cristianos abrazaron ese pensamiento, pero se referían al día del Señor Jesucristo, cuando Jesús volverá a la tierra con todo su poder y gloria. Y sí, seguramente será un día de juicio. Pero Pablo creía firmemente que cuando llegara ese día de juicio, el cristiano, es decir, la persona que está en Cristo, el cristiano podría presentarse sin miedo, porque, por así decirlo, se presentaría con los méritos de Cristo. Así entonces, nadie podría reclamarle nada o echarle en cara algo. Ya lo decía Pablo, mira las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo encontramos en Colosenses 3:3, otra carta de Pablo. En el versículo 9,
Pablo expresa, porque Dios es fiel, hizo todo lo necesario hasta que llegó a ustedes la noticia que les permite establecer comunión con su Hijo Jesucristo. Aquí se utiliza la palabra griega kaleo, que se refiere particularmente al llamamiento que hace Dios por medio del Espíritu Santo para que las personas participen de esa gran recepción de la bendición. En otras palabras, se puede decir, porque Dios es fiel, ustedes fueron invitados para que tengan una relación estrecha con su Hijo Jesucristo. En estos primeros versículos, Pablo saludó y enseguida expresó su gratitud a Dios por los corintios, por la gracia para con los corintios, porque fueron enriquecidos en Cristo con toda palabra, ciencia y todo don como equipamiento para que cuando estén en la presencia del Señor Jesucristo resucitado, no haya nada de que puedan acusar a la iglesia. Y esto porque atendieron a la invitación de que fueran objeto por parte de Dios. Enseguida Pablo aborda de una vez el asunto de las divisiones que se originaron en Corinto. En este párrafo se mencionan algunas personas de las que es necesario conocer un poco más. Cloé es un nombre femenino del idioma griego. Los de Cloé le contaron a Pablo de las divisiones que había en Corinto. Algunos piensan que se trataba de esclavos creyentes pertenecientes a alguna mujer efesia que visitaba Corinto. Si Cloé fue cristiano o no, no se sabe. Otro nombre, Crispo. Era el principal de la sinagoga en Corinto. Creyó al Evangelio de Jesucristo. Él y toda su casa, dice eso en Hechos 18:8. Quizá por eso Pablo mismo lo bautizó, pues su conversión fue significativa, ya que en ese momento Pablo dejó la sinagoga por la hostilidad que mostraron los judíos. Gallo. Al parecer existe más de una persona con ese nombre en los escritos relacionados con Pablo. Uno de ellos es un cristiano de Macedonia y compañero de Pablo. Fue arrestado juntamente con Aristarco y llevado al teatro durante ese alboroto que hubo en Éfeso, según Hechos 19:29, que dice, y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Gallo también se llama un convertido de Derbe, de Licaonia, y compañero de Pablo según Hechos 24. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Lo que dice la palabra. Estefanas. Este nombre quiere decir corona. Es un cristiano de Corinto que fue bautizado por Pablo con su familia, pues fue uno de los primeros convertidos en la provincia de Acaya. En cuanto a los grupos partidistas que se estaban formando en Corinto, veamos algunos aspectos importantes de los supuestos personajes a los que seguían y, en su caso, alguna característica del grupo de seguidores. Pablo. Aunque al parecer no necesita presentación, conviene que digamos algo acerca de él. Originario de Tarso de Cilicia, judío del grupo de los fariseos, rabino, por lo tanto conocedor de la ley de Moisés. Tiene un encuentro con Jesucristo resucitado cuando iba a Damasco para apresar a los del camino, y a partir de ahí su vida cambió totalmente, pues se convirtió al Evangelio y el Espíritu Santo lo envió para predicar el Evangelio a los gentiles. Durante el segundo viaje evangelístico, después de estar en Atenas, fue a Corinto y discutía en la sinagoga de los judíos, pero ante la oposición de los judíos, según Hechos 18:6-7, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Dice aquí, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pero siempre predicó la salvación como un destello de gracia de Jesucristo, como la libertad en Cristo, como el fin de la ley y ritos mosaicos. Sin más preámbulos y sin más requisitos, decía, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Los que se decían sus seguidores, que seguramente eran gentiles, estaban convirtiendo la libertad en libertinaje y creían que el cristianismo solo era una excusa para hacer su propia voluntad sin someterse a la voluntad de Dios. Olvidaban que al ser salvos por gracia eran libres del pecado, del poder del pecado, pues mismo Pablo decía, el pecado ya no se enseñoreará más de ti. Pero ellos pensaron que al ser salvos eran libres para pecar. Ay. Bueno, Apolos. Apolos, judío de Alejandría, elocuente. ¿Por qué es elocuente? Porque tenía un amplio vocabulario y convencía fácilmente a las personas. Apolos conocía las escrituras. Alejandría era ciudad con mucha actividad intelectual. Allí nació la interpretación alegórica de las escrituras. Buscando cómo hacer más entendible las escrituras, la alegoría es una figura literaria que representa un concepto o idea por medio de imágenes alusivas para expresar de otra forma un concepto. Por ejemplo, la justicia se representa por medio de una mujer con una balanza en la mano, una espada en la otra mano y los ojos vendados. Yo digo nada que ver, pero esa es una presentación alegórica. Alguien dijo que los 4 brazos del río que salían del Edén, según Génesis, son las 4 virtudes: prudencia, templanza, valor y justicia. Es otra interpretación alegórica. Debido a que los alejandrinos eran entusiastas de los recursos literarios, intelectualizaban el Evangelio en particular y en general las escrituras. Entonces, se dio este asunto. Los seguidores de Apolos serían los intelectuales que estaban convirtiendo el Evangelio en una filosofía. Por cierto, hasta hoy, dentro de la filosofía humana, está el estudio del Evangelio, pero nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Cefas, o Petros, o Pedro. Su otro nombre era Simón. Fue discípulo de Cristo. Su nombre quiere decir piedra. Fue judío, fue pescador, y Jesús le ofreció que lo haría pescador de hombres. Tuvo un encuentro transformador con Jesucristo resucitado y terminó diciendo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Sus partidarios trataban de enseñar que los cristianos debían obedecer la ley tradicional judía. En otras palabras, serían legalistas que exigían obediencia absoluta a la ley, aún en contra de disfrutar la gracia. Por ejemplo, exigir que se circuncidaran los gentiles que se convertían a Jesucristo. Ahí echaban todo a perder. Cristo es otro nombre. Cuando se llega a los seguidores de Cristo, se puede pensar en 2 cosas. En primer lugar, habrá que recordar que en el idioma griego no se usaban signos de puntuación en los manuscritos antiguos, ni se dejaba un espacio entre las palabras. Entonces, puede ser que no se trate de otro grupo entre los corintios, sino del comentario de Pablo. Podría leerse: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y enseguida Pablo, puntualizando como una reacción a ese espíritu partidista, diría: pero yo soy de Cristo. Si esto no es cierto, realmente se describe a otro partido, puede ser un grupo que ostentaran ser los cristianos originales o únicos que había en Corinto. Y eso era lo incorrecto. Actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Por eso algunos comentaristas opinan que estos serían los peores, los que decían yo soy de Cristo. Ahora sí, vayamos a la lectura de este Papa, que está de los versículos 10 al 17 de Corintios 1. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, o los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y gracias a Dios que a ninguno de ustedes se bautizaron, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo ahora aborda el asunto de la información de los que llegaron de Corinto. Suplica a sus hermanos. Ese parentesco familiar que le da confianza y seguridad en su ruego, pues son sus hermanos, porque todos han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Suplica que se pongan de acuerdo, que resuelvan sus diferencias, que sean comprensivos, que se ubiquen. Los sinónimos de división son cisma, rotura, grieta. Rotura como la rotura de un hueso o la coyuntura dislocada. Así que al pedir que no haya divisiones, está solicitando la restauración del cuerpo de la iglesia. Este es un asunto de la iglesia de Corinto, que fácilmente se ha reproducido en varias iglesias locales a lo largo de la historia. Había formado grupos alrededor de la personalidad de hombres de Dios que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Entre ellos no había ningún desacuerdo. Ellos entendían muy bien su respectivo llamado, solo que sus seguidores lo habían tomado como un pretexto para llevar a cabo sus interpretaciones personalísimas de la Escritura. De seguir así, la iglesia de Corinto corría el riesgo de parecer como una tela rasgada, rota, desunida, pues aunque las divisiones eran internas, el riesgo de convertir en público era un alto porcentaje. No es que Pablo menosprecie el bautismo, sino que lo usa para explicar que a través del bautismo se dio materialmente nuestra incorporación a la iglesia, pues es una manera de decir, estoy de acuerdo con lo que me estás enseñando, soy de tu grupo, acepto tus condiciones, me pongo bajo tu cobertura, bajo tu autoridad, pero sobre todo entiendo y acepto que soy posesión legítima de Cristo, me identifico con Cristo, estoy dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Dice 18 y 19. Cuando vemos esto, nos presenta a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Precisamente para contrarrestar el pensamiento equivocado de su tiempo, Pablo presenta este argumento que Cristo es más que una buena noticia, más que una buena retórica o excelente oratoria. Todo eso no importaba al lado del poderoso mensaje de la cruz de Cristo que trae vida, salud, sanidad, gozo, libertad y demás. No importa que para algunos sea una locura. Y viene otro párrafo interesante, de los versículos 20 al 25. Dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabio o filósofo?
Era el que representaba sus razonamientos y llegaba a conclusiones, pero solo era actividad mental. Nada se podía comprobar prácticamente, generalmente eran griegos o pensadores de alguna parte conocida del mundo. Escriba, por excelencia judío, conocedor de la ley y ritos de los judíos, pero que esos conocimientos solo servían para supervisar la obediencia a la ley de parte de otros, menos ellos. Como somos los humanos, ¿verdad? Disputador de este siglo. Se refería a los oradores, los que tomaban el lugar para disertar, explicar o publicar el trabajo de otros. Estos eran admirados por ser apuestos, gallardos, con voz apropiada para hablar a grandes públicos. Todos ellos de alguna manera hablaban de Dios, pero ellos no lo conocían. Entonces su sabiduría era engañosa, era mentira, pura palabrería. Como dice la Escritura, eran sabios, pero en su propia opinión. Cuando Pablo y el equipo apostólico llegan con el sencillo mensaje de salvación y la gente es transformada, cambia su manera de pensar, se produce arrepentimiento, aceptan el regalo de la salvación, sanan sus mentes, sus sentimientos, sus cuerpos, cambian sus costumbres. A todos esos especialistas como el sabio, el escriba, el disputador de este siglo, les toma por sorpresa y piensan que la gente se ha vuelto loca. Dice Pablo, les son locura. La predicación simple del Evangelio es una locura para los que no aceptan la gracia de Jesucristo. Están perdidos. Sin embargo, para los que creen, en lugar de locura, es poder de Dios. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Ay, qué maravilloso es esto! Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En síntesis, aunque los hombres digan que el Evangelio de Jesucristo muestra un camino necio y débil, Dios es más sabio y es más fuerte que ellos, pues solo Dios puede dar vida y vida abundante. Dicen los versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación con que sois muchos sabios según la carne, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La iglesia del tiempo del apóstol Pablo estaba formada por personas de todo tipo y estrato social. Algunos ocupaban puestos públicos importantes como Dionisio el Areopagita en Atenas, Sergio Paulo, gobernador o procónsul de Creta, señoras de la nobleza de Tesalónica y Berea, Erasto, el tesorero de la ciudad de Corinto, en tiempo de Nerón, Pomponia, Gresina, la mujer de Plautio, el conquistador de Britania, fue ejecutada por ser cristiana. En el tiempo de Domiciano, en la segunda mitad del siglo I, Flavio Clemente, que era primo del emperador, fue mártir cristiano. Ya, estos son gente socialmente importante y que tuvo que responder a su fe. La mayoría era gente, por otro lado, la mayoría de la iglesia era gente sencilla y humilde, pero definitivamente la población de la iglesia estaba formada por esclavos. En números aproximados, había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y para las leyes romanas, ellos eran herramientas vivas, no personas. El cristianismo, agentes que eran cosas,
en hombres y mujeres de verdad los transformó. Mejor dicho, los convirtió en hijos e hijas de Dios. Les dio dignidad, les ofreció vida eterna, porque para Dios eran muy valiosos, pues habían costado la sangre de Cristo. Muy importantes, porque efectivamente eran instrumentos en las manos de Dios para compartir el poderoso mensaje de la salvación por gracia. Dice el versículo 30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya dijimos que estar en Cristo es estar dentro de Cristo. Por eso para nosotros Jesús se hizo sabiduría. Pues Jesús es el experto en la vida. Así que si le seguimos, vamos por el buen camino. Si le escuchamos, oímos la verdad, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y por consecuencia la vida. Maravilloso. Justificación, se hizo justificación. Por el momento diremos que es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree que Cristo ha llevado su pecado en la cruz es declarado justo y aceptable ante Él. La justificación es gratuita, pero se efectúa sobre la base de total justicia, porque Jesucristo llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Por eso la justificación se recibe por fe. Se hizo santificación. Da la idea de una transformación interior que se efectúa gradualmente. Es una transformación interior, pero se efectúa gradualmente, preparando para los usos que se relacionan con la condición, el estado y el proceso, dando como resultado la pureza, la rectitud moral, los pensamientos sanos y espirituales que se manifiestan en una conducta bondadosa. Entonces, la santificación se relaciona con la transformación moral y espiritual del creyente justificado, a quien Dios regenera y da nueva vida. Se hizo redención. Es el pago del precio del rescate de un esclavo. Toda la humanidad era esclava del pecado, pero con su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio para liberar a los esclavos y poner en libertad a los condenados. Dice el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo termina este párrafo con las palabras del profeta Jeremías. Si alguien quiere buscarlo, está en Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremendo. Ahora vamos al capítulo 2 de Primera de Corintios, en donde estamos proclamando a Cristo crucificado. Dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es indudable que la sola historia de la vida y obra de Jesús, sin más adornos, tiene un poder inigualable para mover los corazones. Si alguien lo expresó así, el camino a lo más íntimo del ser no pasa por la cabeza, sino por el corazón. La predicación de Pablo al presentar el Evangelio de Jesucristo llegó con resultados.
y no solo con palabras. Y sus resultados eran vidas cambiadas. El poder de Dios actuó para bien en esa sociedad deteriorada de Corinto, y ante eso tuvieron que aceptar que el evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay otro párrafo, de los versículos 6 al 13. Ahora vamos a hablar de la revelación por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Desde los principios de la iglesia había dos tipos de enseñanza, la que se llamaba querigma. Está relacionada con el anuncio de un heraldo del rey, pues entonces no había amplificaciones de voz, micrófonos o algo parecido. Por medio de esta enseñanza era el anuncio de hechos elementales del evangelio, refiriéndose a la vida, muerte, resurrección y regreso de Jesucristo, podríamos decir, para principiantes. También podemos decir que el siguiente era el curso para los avanzados, pues los que ya habían recibido el querigma eran candidatos para cursar lo que se llamaba didaje. Pablo aclara que la enseñanza cristiana no es la que enseña conceptos, hechos, situaciones, definiciones, sino que pasa a explicar ampliamente su significado. Podemos decir, una enseñanza más profunda, refiriéndose a etapas en la enseñanza. Cuando Pablo habla del misterio, se refiere a que es incomprensible para los que no han llevado el curso básico o el curso inicial, pero los que ya tienen las bases de la fe cristiana, para ellos todo es tan claro como el agua cristalina. Ahora bien, Pablo asegura que la participación del Espíritu Santo es indispensable, pero también deja ver que la disposición del ser humano es definitiva en este proceso, pues el Espíritu Santo, que es Dios, está muy interesado en compartir con los hijos de Dios las verdades del reino para que se extiendan en los corazones de los hombres. Así que equipa a la iglesia de Jesucristo, y ese equipamiento no tiene límite. ¿Con cuánta razón el mismo Señor Jesucristo lo dijo? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Les enseñará y les recordará todas las cosas. Ahora, en los versículos 14 al 16, tenemos otro pensamiento completo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? A nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos sabemos, los seres humanos somos diferentes a toda la creación porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, que es la parte física del hombre.
en donde se manifiesta el alma y el espíritu. O sea, el cuerpo es la parte física del hombre, en donde se manifiesta el alma y el espíritu. No así los animales, que tienen alma y cuerpo solamente. Ahora bien, Pablo dice en la carta a los romanos que por cuanto todos pecaron están fuera de la gloria de Dios. Esto es, por la desobediencia de Adán, todos los humanos fuimos sacados de la presencia de Dios. Y estábamos separados de Dios. Para la Biblia esa separación es lo que llamamos muerte espiritual. Pero Dios, que es amor, decidió que su Hijo llevara el castigo por el pecado de la humanidad. Esto es, pagó nuestra deuda, nos redimió, nos compró. Así, la siguiente parte de este versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando aceptamos esa dádiva, ese favor, ese regalo, el sacrificio de Jesús a nuestro favor, el Espíritu de Dios toca nuestro espíritu y recuperamos la vida espiritual al volver a tener comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y es entonces cuando después de volvernos o regresar a Dios por medio del arrepentimiento, la confesión de pecados y aceptación del sacrificio de Jesucristo y su resurrección, regresamos al Padre y nos da la potestad de ser llamados sus hijos, recuperando la sensibilidad al Espíritu Santo. Por lo anterior, Pablo en este pasaje habla de dos clases de personas. Uno, las que son sensibles al Espíritu, porque solo descansan su existencia, las que no son sensibles al Espíritu, las que no son sensibles al Espíritu, porque solo descansan su existencia en la vida física, la vida que los seres humanos compartimos con todos los demás seres vivos. Estas personas no pueden entender las cosas espirituales. Por ejemplo, si la satisfacción de la necesidad sexual es lo más importante en su vida, nunca podrá siquiera entender el concepto de castidad. Si la razón de su existir es almacenar cosas materiales, no podrá practicar la generosidad. Si vive solamente para disfrutar lo que este mundo ofrece, todo lo relacionado con Dios y la eternidad le parecerá sin sentido. Si una persona con esas características no le da oportunidad a la voz de Dios para su vida, puede perder esa sensibilidad espiritual hasta llegar a no escuchar la voz del Espíritu hablando a su conciencia. Porque todos tenemos conciencia y el Espíritu Santo le habla a nuestra conciencia. Los que son sensibles al Espíritu, ese es el otro grupo, los que son sensibles al Espíritu y por lo mismo son guiados por el Espíritu. Es a ellos a quienes el Espíritu les puede revelar esos asuntos profundos e íntimos que Dios quiere entregarles a la humanidad. Así que las últimas palabras de este capítulo que Pablo expresa como una afirmación, como algo cierto, claro y comprobable en él y en los que son espirituales. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Para nosotros hoy puede convertirse en una o muchas preguntas. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿yo soy espiritual? ¿Yo soy guiado o guiada por el Espíritu? ¿Conozco la voz del Espíritu? ¿Entiendo la dirección que el Espíritu está indicándome? ¿Tengo la mente de Cristo? O sea, ¿pienso como Cristo? En definitiva, es indispensable creer que estamos en Cristo, porque cuando esto sea una verdad en nuestras vidas, reflejaremos la imagen de Cristo, porque tendremos la mente de Cristo. Hay una canción que entonan los niños que nos puede ayudar en esta oportunidad. Ellos dicen, ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, es mi anhelo ser como Él. El cielo es mi anhelo. ¿Y para ti? El cielo es ese lugar azul y nubecitas que se hacen como borreguitos. Porque si es así, no puedes entender esto. Pero seguramente que el Espíritu Santo está haciendo
un rato contigo porque estás escuchando hasta aquí. ¿Qué te parece? Hoy lo vamos a orar, aunque conviene orar, nos conviene orar. Nos vamos a quedar en el suspenso. ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estoy? ¿Alcanzamos a oír la voz de Dios? Y si no la alcanzamos a ver, tú dile, Dios, ayúdame, ayúdame. Necesito que me ayudes. Háblale a Dios, es una persona. Él te oye. No lo puedes ver porque es espíritu, pero Él está hablándote a tu conciencia y a tu corazón y siente su presencia. Ahí está, ahí está. Deja que te acaricie, que te abrace, platica con Él, entra en relación con Él. Bueno, quiero decirles que estos materiales están en YouTube, a nombre de Rosadela Hernández, en Facebook, en una página que se llama Disfruta la Palabra, y en Ventana Virtual Radio Cristiana, ahí está varios compañeros míos entregando materiales también, pueden buscar esta audición. Si vivimos, para la próxima semana estaremos cumpliendo nuestro compromiso para poder disfrutar la palabra, ser felices en Cristo. Adelante, con mucha alegría y con mucho gozo.